Hola, ¿qué tal amigos? Seguramente alguno de ustedes ha escuchado viendo los diferentes grupos del Facebook o en algunos videos de YouTube que la mayoría de los fermentistas nos dicen que no debemos de utilizar metal en las fermentaciones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos dicen, no, la cuchara no tiene que ser de metal porque mata a nuestros microbios, a nuestros fermentos, a nuestros, si es alguna fermentación, decir de kefir, de leche, dicen, no, matan a nuestros búlgaros, o dice, o matan a nuestros tibicos. Tampoco hay que utilizar el colador de metal. Todo tiene que ser plástico, todo tiene que ser de otro material, excepto metal. El metal está prohibido. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? ¿Cuánto o crecimos con la idea de que eso era verdad? El día de hoy yo vengo a desmentir ese mito. Les vengo a decir por qué eso es totalmente falso. Y vamos a aprender el día de hoy cómo hay que fermentar o cómo podemos fermentar utilizando cualquier implemento de metal. Obviamente les voy a decir que sí y que no. Pero antes de entender eso, tenemos que entender de dónde viene, de dónde nace el mito. El mito nos dice que el metal es antimicrobiano. Algunos metales, no todos, algunos metales son antimicrobianos. La gente cuando escucha la palabra antimicrobiano, lo primero que se imagina es o lo confunde el término con la palabra antiséptico. Ahorita les voy a mencionar la diferencia, pero no es lo mismo. ¿De dónde nace? Vamos a viajar un poquito en el tiempo y vamos a ver su origen histórico. Si bien yo les comento a mis alumnos que las fermentaciones no es algo que haya inventado el ser humano, fue algo que descubrió el ser humano. ¿Cuánto hace? Pues hace miles de años, La fermentación ha acompañado al ser humano desde que andaba en las praderas, de cazador, de recolector. O sea, estamos hablando de por allá después de la edad de hielo, o sea, en unas épocas donde todavía no existían las civilizaciones. Cuando el hombre empieza a descubrir las diferentes fermentaciones salvajes que se daban en la naturaleza, utiliza lo que tiene a la mano, todos los recursos que tenía a la mano, iniciando con vasijas de barro, arcilla, cerámica y pasando por las diferentes etapas de la humanidad hasta llegar a la edad del bronce, o a la edad de que empezó el ser humano a poder hacer implementos de metal. Obviamente también utilizó estos implementos para hacer vasijas, para hacer implementos como cucharas, etcétera, para poder manipular los fermentos. Aunque es cierto que existen muchos metales que son muy reactivos y que afectan a nuestros microbios, como el cobre, el aluminio, el hierro dulce que le llaman, o hierro con el que se hacían en la antigüedad algunos recipientes e implementos. Ahora ya no se utiliza tanto. Y también el plomo también es no nada más es dañino para los microbios, sino también para nosotros. Vamos a hablar un poquito así como que del cobre. Ahorita en la actualidad, pues el cobre se utiliza. Hay vasijas de cobre, hay cazuelas de cobre, o al menos donde yo vivo todavía se utiliza mucho, por ejemplo, para freír. Para freír el cobre es un excelente conductor del calor. Entonces se utiliza todavía en la cocina. Yo recuerdo que en casa de mi abuela tenían un cazo de cobre, y cuando tocaba sacrificar a un cerdo, un marranito,
lo hacían en ese caso, o sea, lo preparaban en ese caso de cobre. Y en la actualidad el cobre se usa más para otras cuestiones. Por ejemplo, en la casa donde vivo, la tubería, o por lo general en el pueblo donde vivo, la tubería del agua es de cobre. Y yo creo que tiene que ver con la característica que tiene el cobre de impedir el crecimiento de microbios patógenos que nos puedan hacer daño. Ya ahorita también hay muchas aplicaciones de plásticos, hay tuberías de plásticos que entre sus propiedades tienen también que son antimicrobianos. Entonces, pues ahí hay que ver el uso que se le da en la actualidad, aunque haya haya recipientes de cobre. Es muy difícil o es muy complicado que alguien en su casa tenga una cuchara de cobre o tenga algún implemento de cobre para agitar, para agitar sus fermentaciones o para manipular sus fermentaciones. Yo nunca he visto un colador de cobre. El cobre tiene una propiedad que es se oxida muy rápido, se le forma una capa verde, ese es óxido de cobre. Por lo tanto, es muy complicado que en la actualidad usted en su casa tenga una cuchara, un implemento de cobre. No, yo nunca he visto uno, pero es difícil, es complicado que exista. El aluminio. Bueno, ya nada más para decir que el cloruro de cobre se utiliza es una solución que se utiliza como antiséptico muy leve. El aluminio es un material que también se utiliza en la cocina actual. El aluminio es ligero, es más ligero. Y yo lo he visto, por ejemplo, en ollas vaporeras que se utilizan para, pues como su nombre lo dice, para cocinar al vapor. También lo he visto en algunas vasijas. Aquí en mi país le dicen pocillos, que sirven para hervir agua, para cafeteras, etcétera, como teteras. Aunque el aluminio también es muy reactivo, se utiliza en soluciones como acetato de aluminio para también como un tipo de antiséptico. Pero es muy complicado encontrar implementos de aluminio. O sea, yo no he visto cucharas o algún agitador o algo que sea de aluminio. Por lo general es para recipientes. El hierro fue muy usado y yo todavía conozco personas que utilizan el hierro para cocinar. En su momento sí me tocó ver cucharas de hierro. Sí he visto cucharas de hierro. El hierro, cuando se va a utilizar por primera vez, hay que hacerle un proceso que se le llama curado, que es como una especie de sellado. Por lo general se utilizan algún tipo de aceite de alta polimerización, o sea que soporte temperaturas muy altas. Pero sí he llegado a ver cucharas de hierro, sobre todo cucharas grandes, o sea, como para servir los alimentos, no para comerlos. Y lo comento nuevamente, para hacer fermentaciones, para comer así en la vida diaria, no he visto. Y por último, el plomo. El plomo tiene una cualidad que es muy blando, es muy reactivo y muy blando. Y en la antigüedad se utilizaba para las plomerías. En los romanos lo utilizaban mucho para dirigir el agua a sus hogares o a las fuentes públicas. Y eso ocasionó muchos problemas o mucho daño a la salud de los antiguos romanos. Por ahí cuentan que los emperadores que por ahí sufrieron
pues trastornos mentales como Nerón, Calígula, fue porque su cerebro se vio afectado a tanta concentración de plomo. El plomo es muy tóxico. En la actualidad no se utiliza en la cocina. Incluso las cazuelas de barro, de arcilla, o sea, la cerámica, por lo menos en mi país, tiene prohibido el uso de esmaltes que contengan plomo. Yo un tiempo estuve en contacto con alfareros porque yo mandé a hacer algunos cántaros para fermentar y les pedía que me enseñaran el origen de sus esmaltes. Y comentamos este tema y me decían que estaban ya completamente descontinuados todos este tipo de esmaltes que utilizaban plomo. Entonces, ahorita en la actualidad, pues no se utiliza. Entonces, así como que haciendo una pequeña recapitulación, les comentaba que en la antigüedad pues se utilizaba todo lo que estaba a la mano y estos metales que son muy reactivos, que reaccionan sobre todo a los ácidos, pues en su momento sí se utilizaron, pero en la actualidad ya tienen otro tipo de aplicaciones y ya es muy difícil que nosotros en nuestra cocina utilicemos cucharas de cobre, de aluminio, mucho menos de plomo. Yo les digo, yo he visto cucharas grandes de hierro, pero son para sacar la comida de la olla, del perol grande y servir, no para estar comiendo. Entonces es muy difícil que se utilice en la fermentación. ¿Por qué sucede eso? ¿O por qué se dice que son muy reactivos estos metales? Pues la respuesta es sencilla, perdón. La respuesta es que estos metales, como están configurados sus átomos, tienen una predisposición a soltar iones. Los iones son moléculas, perdón, son átomos del metal que sienten atracción electromagnética a la carga electromagnética del ácido. Tal vez sea muy, o lo sientan que es muy complicado, pero no es así. O sea, simplemente nosotros sabemos que los imanes, el polo negativo de un imán atrae el polo positivo de otro imán. Aquí en este caso, las cargas de los átomos de los metales pueden tener una carga positiva y si el ácido tiene los iones del ácido tienen una carga negativa, se atraen. Y eso hace que los metales reaccionen, formen diferentes compuestos por la acción del ácido. El ácido se mide o tiene cierto... sí, pues es una medida de qué tan reactivo es. Se le llama corrosión, la corrosión ácida. Todos sabemos que, por ejemplo, si nos cae en la mano ácido de un limón, ácido ascórbico de un limón, pues no pasa nada, no es tan corrosivo. Pero si nos cae en la mano ácido sulfúrico de una batería de esas de automóvil, pues inmediatamente hay que lavarnos porque nos va a causar una quemadura. Entonces son dos grados diferentes de corrosión. Hay ácidos que son débiles o que su corrosión es débil y hay ácidos que que su acción corrosiva es muy fuerte, aunque todos los ácidos son corrosivos. En el caso de las fermentaciones, nosotros manejamos ácido láctico, ácido acético, ácido butírico, etcétera, que son ácidos orgánicos que no son tan corrosivos, pero aún así reaccionan con estos metales, con el cobre, con el aluminio y con el plomo. El hierro yo no lo meto tanto porque de los 4 que les presento hay más, pero de estos 4 el hierro es un poquito menos reactivo
Y como les digo, hay un tratamiento que se le hace al hierro, que es un curado, se le hace un curado, sobre todo con, les mencionaba, con unos aceites que lo que hace es crearle una partícula que una peliculita fina, le hace una película que impide que, que esté en contacto directo el hierro o los iones de hierro con la comida. Entonces, ahí lo puse como ilustrativo, pero el hierro es un poquito menos que los otros tres. ¿Cómo vamos a saber si un ácido está reaccionando con nuestro metal? Hay dos formas. La primera es el color. Se va a notar algún tipo de burbuja, se va a notar algún tipo de cambio en el color, como les mencionaba, no todos los cambios son del mismo color. Aquí me falta ponerles que la plata también es un material que se considera antimicrobiano, pero al final les voy a comentar un poquito más. El color se puede notar que cambia, el de los alimentos ácidos que estén en contacto con estos metales, pero sobre todo el sabor. Un metal, pues todos conocemos el clásico sabor metálico que hemos probado en alguna vez por alguna causa X, que dicen, sabe como a fierro, sabe como a, así decimos, es que sabe a metal, sabe. En alguna ocasión hemos probado que da ese sabor. O sea, no quiere decir que andemos por la vida probando todos los metales, pero sí sabemos a qué saben. O sea, sobre todo cuando somos niños y nos metemos todo a la boca, sí nos queda ese sabor que metálico, el clásico sabor metálico. No sé cómo describirlo, pero sé que alguien de ustedes lo ha probado alguna vez. La otra cosa que quiero que entiendan es que todos estos metales ya están tratados, sobre todo los que mencionaba que se utilizan en la cocina, están tratados de alguna forma para que estén estabilizados. Los metales de baja estabilidad o muy reactivos, pues se utilizan sobre todo en la construcción, en otras industrias, pero en la industria alimentaria hay reglas, hay reglamentos que impiden que estos metales se utilicen así, sin ningún tipo de tratamiento químico. Ya ahorita, yo les mencionaba de las ollas de aluminio. Lo más seguro es que ese aluminio ya vaya con alguna aleación de otro metal, o sea, ya vaya mezclado con alguna otra sustancia. Y eso impide que su reactividad sea tan alta. Entonces, el uso actual de estos metales de baja estabilidad se utilizan para otro tipo de industria. Para la industria alimentaria ya no se utilizan. Les mencionaba del color y el sabor, cómo saber cuando nuestros alimentos están contaminados. Pero lo que no les comenté es que para que esta contaminación metálica exista, debe de existir un contacto prolongado. Es decir, si tenemos una cuchara de hierro, dejarla dentro de nuestro fermento, de nuestras fermentaciones. Vamos a decir, yo meter mi cuchara en una kombucha y dejar la cuchara ahí durante todo el proceso que dura la kombucha, que sería, dependiendo de las condiciones, 7 días, 10 días, no sé, 2 semanas. Y aún así, el contacto sería posiblemente insuficiente. Lo que yo les mencionaba de eso del color y el sabor es para contactos de semanas, posiblemente meses, no con el contacto incidental. ¿Qué es el contacto incidental? Bueno, pues yo voy a
a colar mis búlgaros, o estoy haciendo kefir de agua y mis tibicos, los pongo en un colador de metal con una cuchara, los muevo tantito para que se escurran bien y el proceso no lleva ni siquiera 20 segundos. O sea, es un contacto tan rápido y no es un contacto tan profundo porque nada más estás tocando así superficialmente pues ahora sí que el fermento, que ni siquiera va a existir esa separación de iones, lo que les comentaba, que son los átomos del metal. Entonces hay que entender la diferencia entre contacto prolongado de meses, de durar una cuchara dentro de un fermento. Vamos a decir que estoy, perdón, que estoy preparando vinagre y que yo dejé una cuchara dentro del vinagre durante tanto tiempo, a la diferencia que es nada más lo utilizo para agitarlo. Vamos a explicar un poquito lo que es la dinámica electroquímica. Y aquí viene una palabra rara, de las palabras difíciles de pronunciar y que posiblemente no hemos escuchado, que es la lixiviación. Y la lixiviación es una propiedad o es se podría decir, es el disolver sólidos con un líquido. Eso es la lixiviación. Y en la industria alimentaria se ve mucho, por ejemplo, en el proceso de elaboración de del azúcar de mesa. Cuando a la caña de azúcar, después de que se muele, se le extrae todos sus jugos, los restos que quedan, las cáscaras, todo el bagazo, todo lo que sobra, todavía tiene restos de azúcares, y pues se le mete o se le pasa a través de agua hirviendo o de algún otro líquido para extraer esos sólidos de azúcar que todavía tiene dentro de sus fibras. En la industria de la metalurgia también se utiliza este proceso de lixiviación con algunos metales, con algunos cristales para separar un sólido de otro a través de un líquido, pero no siempre es agua, no, o sea, son algunas sustancias fuertes, por decirlo así, que hacen que un sólido se disuelva en el agua, se vaya con el líquido, se vaya con el líquido y ya con otro proceso se elimina el líquido y se quede únicamente el sólido que nosotros estamos buscando. En el caso de las fermentaciones, nuestros ácidos orgánicos que nosotros manejamos no tienen la potencia química de disolver estos sólidos, menos de metales, o sea, mucho menos de metales, así nada más por un contacto que sea de unos segundos. Pero vamos a hablar si es posible o no. Yo les comentaba que si dejamos un implemento de metal, digamos, en un vinagre que dura semanas o posiblemente meses, el artefacto de metal que nosotros metemos dentro del ácido acético, en este caso nuestro vinagre, sí podría soltar iones, pero existen diferentes variables para que esto ocurra. El primero es el pH, lo que comúnmente le llamamos acidez, o la mayoría de la gente le llama acidez. Nuestros compuestos orgánicos sí son ácidos, pero no llegan a un grado de acidez tan alto. Entonces, aunque pudieran hacerlo, le falta cumplir con las otras dos condiciones.
La segunda condición es la temperatura. En las reacciones químicas, en algunas, no en todas, pero en la mayoría de las reacciones químicas se necesita calor para darle esa energía a los átomos de poderse desprender de sus compañeros y poderse unir al ácido que lo está llamando. Entre más alta sea la temperatura, más eficiente o más rápida es esa reacción. Tú vas a decir, bueno, es que acá donde yo vivo estamos a 38 grados. Déjame decirte que no me refiero a eso. Yo me refiero a temperaturas muy altas o altas arriba de los 100 grados, arriba del punto de ebullición del agua. Entonces, como esta condición es muy difícil que se dé, es muy baja la posibilidad de que nuestros fermentos se contaminen con metales. Y por último tenemos la variable del tiempo. Para que esto suceda se requiere mucho tiempo. O sea, mucho tiempo me refiero a semanas, meses. Por ejemplo, nuestro kefir de leche se elabora en 12 horas o nuestro kefir de agua se elabora en 24, 48 horas, en 2 días. Entonces, nuestra kombucha en una semana, en 10 días, dependiendo de las condiciones, pues no se cumple tampoco esa variable del tiempo para que se pueda contaminar algo nada más por contacto incidental. Dice la evidencia científica, el uso de utensilios, en este caso, que son segundos, les decía, no son ni 20 segundos. Hagan la prueba cuando ustedes vayan a agitar o a revolver sus fermentos, cuenten cuántos segundos lo están agitando. No dudo que vaya a haber alguien que me dice, no, pues es que yo lo agito 1 minuto, yo lo agito 2 minutos, 5 minutos me estoy agitando. Puede haber quien sí lo haga, pero es insuficiente. O sea, son cantidades muy pequeñas que, como dice aquí, dice la evidencia científica, dice, es insuficiente para saturar el medio con iones tóxicos, o sea, con iones de los átomos de los metales. No se alcanzan a desprender en tan poquito tiempo. Necesitamos, les digo, semanas, meses. ¿De dónde lo saqué esto? Porque he visto que muchas personas en el Facebook pues no les gusta que se metan con sus creencias. A final de cuentas, esto es una creencia, es algo que nos enseñó nuestra mamá, o es algo que aprendimos de la abuela, o es algo que alguien nos dijo, alguien muy respetado para nosotros nos dijo, no lo hagas, nunca fermentes con metal. Y esas creencias, a la gente le duele que uno que uno les comente algo que ellos no creen. Entonces, para esas personas que luego preguntan, oye, ¿con qué fundamentos científicos? Bueno, el estudio lo saqué de la fuente Redalic y de Cielo, del estudio de la migración de metales pesados en medios ácidos. Pueden buscarla ahí. No se vale también, porque así como a mí me exigen, oye, es que qué fundamentos, no se vale que me quieran refutar o que me quieran decir, es que yo vi en un canal o le pregunté al chat GPT y me dice que no se debe utilizar. O sea, no. Vamos a ir a fuentes científicas reales que ahí están, o sea, en Redalic y en Cielo, Google Scholar también, o sea, que son fuentes confiables donde hay artículos científicos de universidades. No vamos a ir a lo que nos dice el chat GPT. Porque el chat GPT lo único que hace es que recoge los comentarios que hay en todo el internet de las personas que dicen no fermentes con metal. El metal en las fermentaciones nunca, pero lo junta, lo recaba, pero nunca te pone el por qué. Porque chat GPT es aunque la gente le dice que es una inteligencia artificial, el chat GPT no piensa, o sea, nada más recaba la información, hace una especie de
de resumen y nos lo regresa, pero es lo mismo que lo que la gente dice. Entonces, si recaba o toda la información que el chat GPT busca son mentiras, nos va a arrojar mentira. Entonces, hay que ser un poco justos en este aspecto de que si yo les doy una fuente fiable, y alguien no está de acuerdo, bueno, que me muestre y yo tendré la madurez para aceptar mi error, pero hasta la fecha yo he leído infinidad de artículos científicos de universidades y de científicos serios, y en ninguno se ha dicho que el contacto incidental de metal con los fermentos los dañe o los mate. Eso sí se los puedo asegurar. Aquí viene el fundamento bioquímico. ¿Por qué algunas personas dicen es que los metales dañan o matan a los microbios? Esto se debe a algo llamado el efecto oligodinámico, que no es nada más que decir que los iones, las moléculas que se sueltan del metal, entran adentro de las bacterias, de las levaduras, de los moho que nosotros utilizamos, entran a su cuerpo, por decirlo así. No es un cuerpo, es una célula. Entran adentro de los microbios y, como les decía, son como pequeños imanes. Si el metal, vamos a decir, un ion de cobre es negativo, se va y se une a una molécula positiva. Este efecto lo que hace, como les menciono, es que los iones del metal se unan a moléculas orgánicas que hay dentro de nuestro microbio, ya sea bacteria, le digo, levadura o moho. No siempre los mata. Esa es la diferencia, porque algunos me dicen, es que tal metal es antimicrobiano. Digo, bueno, para ti, ¿qué es antimicrobiano? Cuando escucha la palabra antimicrobiano es que lo matas. No, eso no es siempre cierto, porque puede tener tres efectos. Esos iones metálicos que se unen a los microbios pueden tener tres efectos. El primero es hacer que las enzimas, o sea, las sustancias que producen, se desactiven. O sea, se une a las enzimas son proteínas. Un metal se une a esa proteína y ya no funciona para hacer lo que está diseñada o para lo que está hecha. El segundo efecto que pueda tener sobre los microorganismos es que los inhiba, vamos a decir que los duerma, o que les impida reproducirse, etcétera. No los mata, pero tampoco ya no pueden reproducirse y hacer que haya más. Entonces, pero siguen vivos. Entonces, ese es el segundo efecto que pueda suceder. Y el tercero es que efectivamente los mate, que se una ese metal a su célula, a su capa exterior, y que impida que le pasen alimentos o que le pasen alimentos de más o agua de más, y que eso haga que reviente, que explote. O sea, ahí sí, en ese caso, sí muere el microorganismo. ¿Cuántos iones se necesitan? Pues eso sí es muy complicado, porque cada metal suelta, como es diferente, tienen diferente reactividad, suelta diferentes iones a diferente velocidad, o sea, diferente cantidad a diferente velocidad. No va a soltar lo mismo el cobre que el plomo a la misma velocidad. Entonces, el efecto oligodinámico sí tiene un fundamento, sí afecta a los microbios, pero no en la cantidad de que la gente cree, ni en la forma en que la gente cree. Entonces, yo les puse 3 escenarios en los que el efecto oligodinámico perjudica a los microbios, pero por lo general
no es con el metal así en sólido. Si nosotros queremos inhibir o destruir algunos microbios patógenos que nos hacen daño, lo más recomendable es que se usan soluciones como lo que les mencionaba, el acetato de aluminio en solución, o el cloruro de cobre también en solución. Entonces, ya estando en solución, digamos, se le agregan unas gotas a un frasco que contenga la sustancia que queremos, a la cual los microbios se les afecte, se les destruya o se les quiere inhibir. Pero en el uso que nosotros le damos a los metales para la fermentación, no es suficiente para que surte efectividad este efecto oligodinamico. Era lo que les mencionaba, la liberación de iones. Bueno, pues se separan los iones del metal, afecta a la célula, es decir, a los microbios, bacterias, levaduras, mohos. Y los inactiva, lo que les decía, no siempre los mata. Hay una inactivación de algún sistema del microbio. Como decía, puede ser la inactivación de la reproducción, la inactivación de sus enzimas o la inactivación de sus paredes celulares. Y lo que conlleva a la larga a la muerte microbiana. No siempre es al instante. Si una bacteria no se puede reproducir, va a seguir viva, pero como no va a tener descendencia, al pasar cierto tiempo ya no va a tener un número, no va a haber un número suficiente de esa bacteria para hacernos daño, o en el caso de las fermentaciones, no va a haber suficientes bacterias para fermentar. Y aquí les pongo una imagen de una bacteria. Esas esferitas que se ven ahí, que están como entrando y que salen como un tipo de chispitas, son los iones de los átomos metálicos. Es una imagen generada por inteligencia artificial. No es así en realidad, pero es para que nos demos una idea de cómo entran o cómo afectan a esa bacteria los iones metálicos. Entonces vamos a hacer como que un poco de recapitulación. Es verdad que los metales sueltan iones que pueden dañar a las bacterias, a los microbios. Yo digo microbios porque englobo a muchos. Me ha preguntado la gente, ¿por qué siempre dices microbios, no dices bacterias? Porque nosotros para fermentar no nada más usamos bacterias, usamos también levaduras, usamos muchos tipos de microbios. Ya en un video anterior les había explicado qué son los microbios y qué tipos de microbios, ¿sabes? Entonces yo siempre manejo microbios para englobar todo. Decíamos que los metales sueltan iones que perjudican a los microbios. Eso es cierto. Pero también decíamos que no lo sueltan nada más por contacto incidental, que lo sueltan cuando se cumplen ciertas condiciones, o más bien que hay ciertas variables que hacen que esos iones se suelten, que es el pH, la temperatura y el tiempo. Y por lo general son variables que necesitan ser muy altas. O sea, tiene que ser un pH muy bajo en el caso de los ácidos, o sea, una acidez muy alta, que es un pH muy bajo, la temperatura muy alta y un tiempo muy prolongado. Entonces, eso también se ve. ¿Y cómo afecta? Bueno, pues ya les comenté que entran adentro de la célula y afecta sus funciones. Entonces, ciertamente hay un fundamento, digamos, para tener miedo, aunque no es verdad, no debemos de tener miedo. O sea, la gente puede decir, es que yo tengo este fundamento. ¿Por qué? Porque para que eso pase necesitamos dos cosas. Y las dos se tienen que cumplir forzosamente. Si por alguna causa no se cumplen esas dos,
tu fermento está a salvo. El primero es que el metal sea reactivo y el segundo es que pase mucho tiempo. Y aquí en el primer punto es que el metal sea reactivo. ¿Yo cómo sé que mi metal es reactivo? Bueno, porque yo estoy seguro, 100% seguro, que usted no utiliza cucharas de metales como cobre, como plomo, como aluminio. Y aquí mencionó la plata. Es verdad que hay cubiertos, que hay implementos de plata, pero a menos que usted sea una persona, pues con un, ahora sí, que muy pudiente, que sea de una situación económica muy privilegiada, yo no creo que fermente o que utilice cucharas de plata para sus fermentos. Tal vez tenga alguna vajilla, unos cubiertos de plata, y a lo mejor los utiliza en una ocasión especial, una cena en Navidad con su familia, no sé, pero no creo que los utilice para fermentar. Entonces, ¿cómo sé si mi metal es reactivo? Pues ya no existe el metal reactivo en implementos de cocina, en implementos, escúchenme bien. Puede haber que sí haya para recipientes, pero en implementos es muy complicado. Lo más seguro que si usted va ahorita a un cajón de su cocina y saca cuchara, tenedor, no sé, es que sea de acero inoxidable y que su uso sea de grado alimenticio o grado alimentario, también se le llama. Entonces, esta condición no se cumple porque el acero inoxidable de grado alimentario o de grado alimenticio, stainless se pone ahí en los cuchillos, dice ahí stainless steel. Entonces, este metal es una aleación, el acero inoxidable, ya viene tratada precisamente para ser utilizado en cocina o en la industria alimentaria en general. No es que sea 0% reactivo, es que su reactividad es tan baja que es seguro, que cumple con las reglas de muchos países de la Unión Europea, de los Estados Unidos, que son por lo general los países más que se enfocan más a ese tipo de leyes y que se encargan de aprobar que sí se venda y que no se venda. Y yo les puedo decir con total seguridad que el acero inoxidable que utilizamos aquí en nuestros fermentos, en nuestra cocina, no tienen el poder reactivo para que puedan soltar esos iones. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que pase en contacto mucho tiempo. Ahí se me pasó ponerle la palabra contacto. Dice que pase mucho tiempo. Entonces, se entiende como quiera. Si no se cumplen las dos forzosamente, entonces nuestro fermento está a salvo. ¿Qué quiero decir que se cumplan las dos forzosamente? Bueno, yo puedo tener una cuchara de aluminio o de plomo, si ustedes quieren. Voy a colar mi kefir de leche. Los pongo en un colador de plástico, si ustedes quieren. Y ya nada más los revuelvo un poquito con mi cuchara de plomo. Se cumple una condición, el metal es reactivo, pero el tiempo que pasé nada más fueron 5 segundos. No se cumplen las dos condiciones. Mi cultivo está a salvo. Como quiera, es un ejemplo así muy hipotético porque les digo, yo no conozco una cuchara o nunca he visto una cuchara de plomo. Bueno, ni de aluminio, creo. No estoy seguro, pero bueno. El segundo escenario es que yo tengo un metal que no es reactivo, como en este caso el acero inoxidable, y dejo mi cuchara un mes,
Entonces se cumple la segunda, pero no se cumple la primera. Entonces nuestros microbios de nuestro fermento están a salvo. La única condición es que las dos se cumplan para que haya un daño. Y lo que les decía, una cuchara actual, ahorita en la actualidad, o un colador, no cumple ninguna de las dos. Entonces, por esos dos lados estamos, digamos que seguros de que nuestra fermentación no se va a ver dañada por los metales. Y antes de continuar, yo quiero preguntarles o quiero decirles si quieren saber un poquito más o que hagamos un experimento, nada más que se me va a complicar un poquito porque hay que conseguir materiales reactivos, pero deberíamos de hacer este experimento a ver si se puede hacer. De hacerlo con alguna cuchara, mandar a hacer alguna cuchara de cobre o conseguir alguna cuchara de plata con algún conocido que tenga. Yo realmente mi economía no me da para eso, pero podríamos conseguir una cuchara de un material reactivo y probar esos dos puntos que les acabo de decir. Ahora sí vamos a hablar de los metales en la actualidad. Por lo general, ahorita si usted va a su cocina, todos los implementos que tenga van a ser de acero inoxidable grado alimenticio. Es lo más probable, salvo alguna contada excepción, como le mencionaba, pero no creo que lo utilice para fermentar. Si tiene, por ejemplo, alguna cuchara de plata, si lo hace, pues como quiera, créanme lo que es inofensivo, porque el tiempo de que la plata empieza a liberar sus iones hacia nuestro fermento tendría que ser muy, muy prolongado. ¿Qué es lo que hace al acero inoxidable que sea tan seguro para fermentar? Para que no le haga daño a nuestros fermentos. El acero tiene algo llamado la capa de pasivación. Es igual que el hierro, que yo les comentaba que el hierro se curaba. El acero inoxidable es una aleación de hierro con carbono, con otros metales, pero entre esos metales lleva cromo, y el cromo tiene una propiedad de que cuando se expone al oxígeno del aire, de la atmósfera, cuando se pone en contacto con el aire, forma esa capa de pasivación. Y aunque nosotros, por ejemplo, le sacamos filo a un cuchillo de acero, esa capa de pasivación pues se va cuando le pasamos la lima o el implemento con el que le sacamos filo. Inmediatamente el acero que queda digamos en contacto con el aire vuelve a formar esa capa de pasivación. En algunas ocasiones yo escuchaba a un amigo que trabajaba en la industria del acero inoxidable precisamente, y él me decía que el acero es un metal que se autorrepara. Yo no entendía todavía muy bien, éramos estudiantes, él ya trabajaba en la industria, yo era estudiante, pero no entendía muy bien hasta que después ya me explicó cómo se autorrepara, pero no es por la propiedad del hierro ni nada, es por la propiedad que tiene el cromo. Otra de las ventajas que tiene el acero inoxidable es que es inerte. Aquí entramos en otra polémica y yo quiero hacer un video más adelante acerca de que la gente te dice, es que siempre debes de fermentar en recipientes de vidrio porque es inerte. Un metal inerte se refiere, o la gente quiere, cuando dice esto,
que quiere decir es que no reacciona con otras sustancias. Si bien se podría decir que es correcto llamarlo inerte, porque su utilidad es para la cocina o para la industria alimentaria, hay productos que sí lo pueden dañar, pero que no son de uso cotidiano o de uso alimenticio. Entonces vamos a mantener la idea esta de que es inerte, o sea, sí es inerte para el uso que se le da. Cuando ya lo utilizamos con otras sustancias más fuertes, más peligrosas, a lo mejor sí existe ahí una reacción, pero en cuestión de lo que nosotros manejamos o lo que nosotros hacemos, vamos a decir que el acero inoxidable es inerte. No le veo por qué no decirlo. Y es higiénico. La capa externa de los implementos de acero son sumamente lisos, no tienen porosidades donde puedan ingresar o esconderse microbios malignos, patógenos. Perdón. No puede. Entonces eso lo hace que sea muy fácil de lavar, muy fácil de higienizar, de sanitizar. Yo también les comentaba a mis alumnos la diferencia entre esterilizar y sanitizar, porque mucha gente en los foros, en internet, en las páginas de Face, en los grupos de Face, mencionan que se tiene que lavar todo con alcohol y que con no sé qué. No, claro que no. O sea, no vamos a usarlos para hacer una cirugía. O sea, son implementos de cocina. Entonces, agua y jabón, como su porosidad es muy baja, son superficies muy lisas, con agua y jabón es suficiente. Ya para terminar y no hacer tan extenso este video, vamos a ir a las conclusiones. La principal es que los implementos de cocina actuales no afectan a nuestros fermentos. Ya vimos por qué, ya vimos de dónde viene esa falsa creencia. Perdón. Yo les comentaba que aunque hay sustento, o sea, hay un sustento científico para otro tipo de aplicaciones que no son la industria alimentaria, en la cuestión de fermentos, los implementos de cocina no afectan en lo más absoluto el rendimiento, ni la salud, ni la seguridad de nuestros fermentos. Entonces, son completamente viable usar una cuchara de metal. Si por ahí tienen algún amigo o amiga que diga, es que no se debe de usar eso, mándele este video y podemos discutirlo. Y la otra conclusión, es más sano tanto para nosotros, fíjense bien, tanto para nosotros como para nuestros fermentos usar acero inoxidable. Y aquí va algo que mucha gente no quiere por sus creencias, por lo que les digo, no quiere entender, y es que el plástico o las cucharas de plástico se rayan muy fácilmente. Tal vez nosotros no lo vemos a simple vista, pero cuando se utiliza una cuchara de plástico y nosotros lo lavamos con una fibra, con lo que se lava, con una fibra, una esponja, se va formando surcos microscópicos que nosotros no vemos. Nosotros aparentemente vemos que la cuchara está 100% intacta. Ya se le hicieron ciertas surcos, ciertos lugares donde puedan esconderse por ahí microbios patógenos que nos pueden hacer daño, o que aunque no nos hagan daño puedan competir por el alimento de nuestros fermentos con nuestros microbios que utilizamos para fermentar.
Entonces, las personas que dicen que el plástico es más sano, lamento decirles que no. Lamento decirles que esa creencia, pues, pues no tiene fundamento, porque el plástico es muy suave a comparación del acero. Entonces, no es más sano, no es más sano, es sano para fermentar, pero más que nada en recipientes, no tanto en implementos. Entonces, los coladores de que tienen malla de plástico no los debemos usar. Sí, claro que sí, no pasa nada. Las cucharas de plástico no las podemos usar. Sí, puede usarla, no pasa nada. Pues nada más simplemente trate de lavarlas bien con agua, jabón y con cuidado. Y no tratando de no dañarlas, de no usar fibras de metal para que no se rayen. Entonces, yo quiero que entiendan algo, que las personas que dicen, es que no debes de fermentar, es que no debes de hacer esto, es que no debes de hacer, son personas que así aprendieron, así les enseñaron y que esas son creencias que traen. Nosotros vamos a fermentar como se hace en las cocinas normalmente. Yo les podría enseñar los procesos un poco más, digamos, más elaborados o como se hace en la industria, pero realmente nuestro enfoque en el canal es de fermentar de forma artesanal y casera con implementos que tenemos en la casa. Yo no los voy a hacer que gasten en algo que va a ser muy caro para fermentar 1 litro de kefir de agua. Entonces, con lo que tenemos a mano, así como hacemos un pastel, así como preparamos la comida diaria, pues yo creo que no es necesario tener más que lo que ya tenemos en la cocina. Y les digo, la gente que te dice, no hagas esto y no lo debes de hacer, es porque así lo aprendieron, así lo enseñaron y que desconocen todo esto que yo les estoy compartiendo. Y por último, decirles que el rigor científico invalida este mito, o sea, es mentira completa, ¿eh? O sea que aunque tiene bases químicas por su contexto histórico, fíjense, por su contexto histórico, de dónde vienen los metales, esos reactivos y todo, actualmente ya no existe un riesgo, por lo menos en la cuestión de usar cucharas, usar coladores, usar tapas de metal, ya no existe. O sea, ya no existe este riesgo. Entonces, yo quiero que ustedes me den ideas. Yo dejé morir mucho tiempo el canal porque honestamente me sentí muy decepcionado de la reacción de que la gente no vio mi curso que tanto me pidieron y que yo estuve preparando y que no lo vieron. Pero actualmente me siento tan contento y tan motivado por tantas muestras de cariño y tanta gente que me ha pedido que continúe haciendo videos. Yo voy a seguir haciendo videos si ustedes me lo piden, pero díganme de qué tema vamos a hablar en los siguientes videos. Ahorita ya estoy preparando el próximo video que saldrá yo un par de días después de este. Vamos a hablar sobre los recipientes de vidrio, que es lo que comentan, es que el vidrio es el mejor material para los recipientes. O he visto youtubers que luego dicen, tiene que ser en frascos de vidrio, forzosamente. Entonces vamos a desmentir ese mito. ¿Por qué es mentira que el vidrio es el mejor material? Ustedes, si quieren ya el siguiente video, díganme, pónganme ahí en los comentarios. Quiero que hables de este tema, quiero que este mito o yo pienso que esto es mentira. Dime si es verdad o es mentira. También estoy preparando ya videos sobre cómo hacer las fermentaciones correctamente. Nada más que ahí sí hay que tener un poquito más de paciencia porque sabemos que las fermentaciones son lentas y yo quiero hacer las cosas bien. No sé usar todavía muy bien la tecnología para hacer videos así muy bonitos visualmente, pero estoy estudiando edición de video para después ya traerles videos más que no sea simplemente así como lo hago con mis alumnos,
A mis alumnos sí les pongo una presentación como esta y ni modo, pero sí quiero darles a ustedes, público de YouTube, que un video más, pues más bonito, con un poquito más de, que no sea tan aburrida las pantallas así estáticas. Vamos a hacerlo más dinámico. Si les gusta o si les gustó este video, por favor apóyenme. Quiero que el algoritmo de YouTube me recomiende. Denle like a este video y compártanme con sus amigos o conocidos que puedan estar interesados en este tema de las fermentaciones. Recuerden que el conocimiento que no se comparte se pierde. Yo tengo mucho que enseñar. A lo largo de mi carrera profesional he conocido todo tipo de fermentaciones y quiero acercarlo a la gente, pero siempre con unas bases científicas, como les decía, o sea, siempre diciéndoles el por qué sí y el por qué no. Entonces, ayúdenme con eso. Nos vemos en el siguiente video y pues les deseo lo mejor a todos y les agradezco de verdad, antes de irme, les agradezco a todas las personas que me dieron su muestra de afecto para que yo pudiera retomar este canal. Créanme que ya no lo voy a dejar morir. Voy a hacer lo posible por estar siempre subiendo videos constantemente. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima.